Hola, 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 hola. Voy a invitar a Mónica. Moni, conéctate. Cas- Aquí estamos. No, hoy fue difícil, hoy fue más difícil. Me tocaba iniciarlo a mí y yo con esto no encontré. Yo ya llevaba 5 minutos hablando, pero bueno, ya Sí, estamos bueno, aquí aquí. estamos. Bueno, bienvenidos a todos. Qué chévere nuevamente aquí, cada 15 días, nuestro en vivo. Bueno, pues es el segundo en vivo, razón por la cual pues todavía me da un poquito duro. Y pues hoy tenemos de protagonista a Karina, ¿no? Estas primeras lives pues tienen que ver con poder presentar qué es eso. La vez pasada era qué era eso de la psiconcología, en qué momento se intervenía con el paciente, pero ahora viene esta parte de nutrición oncológica también. ¿Qué es lo que hace un nutricionista oncólogo? Uno puede ir donde cualquier nutricionista, todos saben del tema o no, toca especializarse, ¿cómo es eso? Entonces, pues bueno, tenemos hoy a Cari, que Cari es nutricionista y está especializada precisamente en nutrición oncológica, es experta en nutrición oncológica, tiene un tiempo allí de experiencia. ¿Cuánto llevas ya de experiencia como nutricionista experta en oncología, Cari? Como experta en oncología, 7 años. Como nutricionista, salida de nutricionista, 13. Sí. Ah, bueno, bueno, ya tiene su experiencia, 7 años con pacientes oncológicos todos los días, todos los días y además viendo un mundo de pacientes oncológicos, pues eso también le va dando a uno contexto, sabiduría, experiencia, aparte de definitivamente apoyarse pues en la academia, ¿no? Ok, entonces pues bueno, vamos a empezar y la primera pregunta es ¿por qué decidiste ser nutricionista, Karen? Em, ¿Por qué decidí ser nutricionista? Bueno, esa es una respuesta que la descubrí hace poco. La descubrí hace poco realmente porque uno cuando inicia, o bueno, no sé si a todos nos pasa, pero a veces cuando uno sale del bachillerato tan piojito, yo salí del bachillerato con 15 años y con 15 ya tenía que decidir qué hacer para el resto de mi vida y la verdad fue como sé que quiero hacer algo que ayude y tenga una replicación positiva en los demás. Y era como lo que tenía inicialmente en mente. Eh, y supuestamente fue al azar, ¿no? Esto de ser nutricionista fue como, ay, lo leí en el libro de carreras y dije, "Ah, esto parece interesante, apliquemos". Aplico, bueno, quedo en la carrera y empiezo a estudiar y después de mucho tiempo de trabajar conmigo, de hacer terapia, porque siento que todos necesitamos, y ahí te doy unas flores y unos méritos, Moni. Creo que es muy importante todos descubrirnos y saber todo lo que tenemos ahí guardado, ¿no? Pero descubrí que yo había tenido una historia muy difícil con el alimento y mi mamá anda por ahí, perdón, ma, pero Saludos. saludos, pero sí, yo tuve unos inicios con la alimentación muy, muy difíciles. De hecho, yo aprendí a comer, a masticar a los 4 años. Y esto, pues nada, esto generó un mundo de mucha tensión frente al alimento, eh, castigo, estrés y muchas cosas, ¿no? Entonces, siento que decidí estudiar nutrición para reconciliarme con el alimento, para tener un entendimiento diferente de lo que era el proceso de alimentación. Y lo traigo acá porque
alimentarse y comer no es solamente el acto de introducir alimentos en nuestro organismo. Tiene muchísimas formas de expresarse, el entorno, las situaciones, los aprendizajes de vida, y es una de las cosas que trato de llevar a la práctica con los pacientes y entender un poco el contexto. Cuando yo lo entendí conmigo y me di cuenta de todo lo que había pasado y cómo ahora lo puedo disfrutar tanto, es una forma también de llevarle a los pacientes un nuevo disfrute y un entendimiento de su historia con el alimento. Pero así fueron mis inicios, tortuosos. Ay, yo creo que tú hablas de una cosa que no le cuesta aceptar. Sí, o sea, no hay psicólogos sin historia, ¿no? O sea, no hay psiquiatras sin historia tampoco, ¿no? O sea, sin sus rayecitos. Y yo creo que de alguna manera, pues eso nos hace ser más conscientes, más humanos y más empáticos con las personas que están pasando por una situación tan difícil, en este caso oncológica, donde yo creo que se reabren unas heridas tremendas en relación con el alimento, ¿no? Empiezan otra vez las peleas, todo el mundo empieza a opinar sobre el alimento, sobre lo que hay que comer, no hay que comer, todos dan unas cosas y pues la gente no sabe, ¿no? Al final no sabe qué hacer, a quién recurrir, y por eso en parte creo que por eso es que vamos con estos lives así paso a paso. ¿Qué es la nutrición oncológica? ¿Existe? O sea, yo creo que para algunos es como, wow, existe la nutrición oncológica que va a Mm. ayudar, que es la persona que es experta en el paciente que está en una quimioterapia, que está en radioterapia, que tiene un tumor de pronto en una zona digestiva o en otras partes de su cuerpo y necesita reforzar ese aspecto. Bueno, ¿y tú cómo fue que llegaste al área oncológica? O sea, ¿por qué nutrición oncológica? Um, siento que también caí como en la oncología. Aquí está este mundo tan maravilloso. Yo soy de Venezuela, mucha gente pues ya me conoce, ya sabe que mis orígenes son venezolanos, pero tengo 7 años viviendo en Colombia, en Bogotá. Cuando yo llego acá, eh, llego con mucho susto, con mucho miedo, con todo lo que implica pues irse de su tierra y aprender en otros territorios y empiezo a mirar las ofertas laborales y de repente me dan la oportunidad de trabajar en oncología. Yo iba con un susto terrible, Moni. O sea, te puedo decir que yo iba temblando mi primer día de trabajo, porque uno piensa que sabe cosas hasta que de verdad te sientas de frente a mirar qué hacer con un paciente en específico o hacer una tarea en específica. Eh, Me dan esta oportunidad y digo, nada, vamos a ver qué es esto. Y realmente fue un trabajo muy chévere porque fue iniciar en salas de quimioterapia, trabajar uno a uno con el paciente que estaba recibiendo quimio. Tuve la bondad de conocerte a ti, de conocer también cómo se integraban eh, todas estas visiones de médico, nutrición, psicooncólogo, químico, un montón de mundo nuevo para mí. Yo venía a trabajar en la estética, básicamente, en pacientes para perder peso. Y me encuentro con esto y cuando veo todo lo que implicaba la oncología y todo lo que necesitaban estos pacientes y todo lo desatendido que estaban en la parte de nutrición, me enamoré. Me enamoré profundamente de este mundo, me enamoré de poder ofrecerle herramientas eh, que le aliviaran un poquito el proceso al paciente, de darle un poco de estabilidad o calidad de vida desde la nutrición en un momento de vida que puede ser muy difícil, que puede ser no, que es difícil. Y decido ahí especializarme, hacer pues todo esto, adquirir todos estos conocimientos para atenderlos y darle lo mejor que podía en cuanto a abordaje nutricional.
pero fue ahí como, vamos a explorar qué hay acá y me di cuenta de la necesidad y de que yo tenía herramientas muy básicas. En la universidad a uno le enseñan el cáncer es esto y sigamos con el siguiente módulo. Y uno piensa que sabe y se las sabe todas cuando llega al mundo laboral y sabes tanto que no sabes a nada. O sea, cuando yo llegué ahí me di cuenta de que tenía que estudiar un montón y así lo hice y definitivamente vale la pena estar en un mundo tan particular ofreciendo bienestar a personas tan especiales. Pero así llegué a esto. Y claro, y es que uno cae en esa trampa, ¿no? O sea, de que sabes tanto que no sabes a nada, ¿no? O sea, uno cae en esa trampa porque esa historia que está contando Cari desde esta otra mirada, ¿no? Y meses antes y años antes, que ya yo venía trabajando ahí en esas mismas unidades oncológicas donde nos conocimos con Cari. Estábamos dentro del equipo que atendía a los pacientes, estábamos pues, el médico, la enfermera, la psicóloga y la química farmacéutica, ¿no? Y entonces habíamos dos que como que hablábamos del tema de la alimentación y a las dos nos parecía interesante el tema de la alimentación y los pacientes empezaban a preguntar y uno escuchaba, uy, estás haciendo allá, le estás metiendo alcohol a ese menjurje que te estás tomando todas las mañanas, no hagas eso, pero uno terminaba cayendo también a veces en dar algún tipo de recomendación que pues uno de psicólogo pues no es, ¿no? O sea, no tienes las condiciones del conocimiento, el hecho de que lo escuches frecuentemente y que empieces a ver que de pronto a uno sí le funciona, no quiere decir que eso le funcione al resto de las personas. Entonces, creo que allí afortunadamente fuimos lo suficientemente humildes para poder decir se necesita una nutricionista, ¿no? Y se necesita una nutricionista, es que no la pensamos porque ni siquiera sabíamos allá que se necesitaba una nutricionista oncóloga, ¿no? O sea, una experta en oncología. ¿Cuál es la diferencia? Por qué de pronto se necesita una nutricionista? No la que sabe de bajar kilos a la gente, de manejar la gente de pronto que tiene una diabetes, que tiene una condición médica en relación con la alimentación o lo digestivo. ¿Por qué es importante que esté especializada en oncología? Mm, El cáncer es una enfermedad compleja. Bueno, no es una enfermedad, son muchas enfermedades bajo el nombre de cáncer, ¿no? Pero nutricionalmente tiene unos aspectos específicos que tenemos que profundizar como nutricionistas para poder dar unas recomendaciones que puedan ayudar al paciente. Cuando hay un cáncer, cuando estas células ya están allí, eh, viene de mucho tiempo. Son años dentro del cuerpo eh, teniendo mutaciones tras mutaciones de nuestras células y que a largo plazo pues nuestro sistema inmune no logra poder compensarlo y se desarrolla la enfermedad. Pero esto lo que hace es que internamente cambien muchos procesos. Desde el punto de vista nutricional, se cambia la manera en que se utilizan las proteínas, se cambia la manera en que se utilizan los carbohidratos, en que se utilizan las grasas, todo lo que son cofactores, todo lo que son vitaminas, minerales, también tienen una importancia y tienen un valor adicional que hay que tener cuidado y entender, digamos que las alteraciones metabólicas de un paciente oncológico son muy diferentes a otras alteraciones metabólicas en otras enfermedades crónicas. Hay que entender que hay unos cambios químicos, hay unos cambios orgánicos, hay unos cambios físicos, por ejemplo, cuando hay cirugías de órganos que están dentro del tracto digestivo, hay cambios emocionales y que muchas veces hay que lidiar con todos estos cambios y estas formas diferentes de utilizar los nutrientes que no pasan en otras enfermedades o que pasa diferente. O sea, todas las enfermedades traen consigo alteraciones, pero en el cáncer hay cosas muy puntuales que hay que saber manejar para poder ayudar al paciente a tener un equilibrio, y digo equilibrio entre comillas porque pues obviamente eh, estamos hablando de que hay un desequilibrio completo a nivel metabólico, pero para ayudarlo a que pueda compensarse desde la forma más
amorosa con la nutrición, porque la nutrición se te puede convertir en un monstruo durante un tratamiento oncológico, se puede convertir en el coco. Y eso sí es verdad que es grave porque pues necesitamos combustible, comida, para poder seguir adelante en un proceso de estos. Entonces, la diferencia está en que un nutricionista oncológico tiene la capacidad de conocer cuáles son todas estas alteraciones metabólicas, orgánicas, físicas, eh, con la parte ya a nivel de macronutrientes, cómo se utilizan y cuáles serían las mejores recomendaciones para ese paciente y que pueda sacarle máximo provecho de esta alimentación que está siendo el combustible necesario para salir adelante. De hecho, se habla, Moni, de que y creo que este dato ya lo he dado en oportunidades anteriores, pero siempre me parece importante resaltarlo, y es que muchas veces las complicaciones y los fallecimientos en los pacientes oncológicos se dan por la malnutrición, por la desnutrición, no ni siquiera por complicaciones de la enfermedad, sino por las complicaciones que han hecho estas faltas de nutrientes esenciales en el paciente. Un paciente que no tiene masa muscular, por ejemplo, no puede tolerar una terapia, no va a tener más efectos secundarios, se va a complicar más, va a tener más infecciones. Entonces, la nutrición es básicamente la base, el colchoncito para que todo el resto de tratamientos puedan hacerse de la forma más adecuada, llevarse a cabo de la forma esperada. Mira que tú me traes a la cabeza, pues sí está el paciente que entra en desnutrición y se complica mucho más por la desnutrición que por el cáncer realmente, ¿no? Pero también hay unos que uno conoce y que uno dice, ay Dios mío, que también están malnutridos. No sé si se llama malnutrición, pero me acuerdo de un par de casos de un señor que llega a la unidad de quimioterapia totalmente postrado, obeso, ¿no? Y él dice, vengo listo pues para mi quimioterapia y resulta que se había estado preparando a punta de suplementos que no necesitaba y todo eso estaba generando que aumentara de peso y se fracturara la columna, ¿no? Y ya estuviera en un nivel de estar postrado totalmente. Y uno le Mm. pregunta, ¿de dónde saca la idea de que tenía que tomar esos suplementos? No, me dijeron que tenía que tomarlos para que aguantara la quimioterapia, ¿no? Entonces eso, no sé si eso entra de la malnutrición y también me Sí, sí. acuerdo de una paciente con una diabetes y que ella se tomaba unos batidos que me acuerdo que tú y yo nos angustiábamos y decíamos, ¿en qué momento va a tener una complicación? Por esa forma en que no, o sea, sacó la información de no sé de dónde y está comiendo una cantidad de azúcar y tiene una condición médica de diabetes y así está pasando pues su tratamiento de quimioterapia, ¿no? Claro, de hecho sería una malnutrición por exceso, ¿no? Está por déficit y por exceso. Y sí, el tema también está en cuáles son tus fuentes de información, de dónde sacas esta información de comer o no comer tal cosa, quién te está orientando. Y muchas veces es el internet, son los mismos pacientes, compañeros de silla, son amigos de repente que han escuchado y tienen un montón de mitos acerca de la alimentación y terminan perjudicando muchísimo al paciente. Y aquí toca hablar de algo súper importante también, y es que el cáncer cursa con una resistencia a la insulina, cursa con una alteración del azúcar en sangre, y hay unas altas probabilidades de que los pacientes puedan terminar con graves alteraciones en estos procesos. Entonces, muchas veces los pacientes dicen, ¿no? No soy diabético, ahorita que dabas el ejemplo de la paciente diabética, ¿no? No soy diabético, entonces, pues sigo comiendo cualquier cosa, sigo ingiriendo un montón de azúcares y procesados porque al final a mí eso no me afecta. Y una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que internamente, aunque no seas una persona diabética, cuando hay enfermedad oncológica, cuando ya hay el desarrollo de un tumor, hay una alteración de la glucosa y una ineficiencia para procesarla.
Entonces, esto es importante conocerlo para que puedas tomar acciones que sean conscientes en la alimentación, para que puedas tener eh, o puedas activar lo que yo siempre les digo a mis pacientes, esa sabiduría interior y poder poner en marcha planes que permitan que tengas energía y no que te roben la energía, básicamente. Ujú. Bueno, y entonces, ¿cuáles serían como esas misiones como de agente 007 que te toca a ti como nutricionista, experta en oncología? ¿Cómo es esa actuación cuando además hay tanto bombardeo de dietas, de personas que no saben de esto, pero empiezan a hablar? O sea, todos, yo creo que todos en algún momento de la vida le hemos aconsejado a alguien, hazte la dieta de la piña, hazte la dieta así, y que muchas veces nos sentimos con tanto poder para poder hablarlo. ¿Cuáles son esas misiones tuyas o tus tareas como nutricionista oncólogo? Pero pienso que la primera tarea o la misión principal es instruir, enseñar al paciente cómo está funcionando su cuerpo, cuáles son estos requerimientos modificados que está teniendo, para que pueda entender una recomendación. Yo soy como muy maestra preescolar, en el sentido de que los pacientes, a mí me interesa que sepan por qué les estoy diciendo que es conveniente comer o reforzar tal cosa, o de repente no es tan buena idea comer algunas otras cosas. Yo no funciono dando órdenes. Pienso que la nutrición no debe ser, yo soy el capitán, tú eres el soldado y sigues instrucciones. Yo pienso que la nutrición debe ser un trabajo en equipo donde tú, que eres el que va a ejecutar la acción, tiene que entender el porqué y el contexto. Entonces, la primera misión es educar, es la educación al paciente y a la familia. Muchas veces la familia sabotea un poco el proceso del paciente y a veces lo sabotea de una forma inconsciente. Entonces, creo que cuando todos hablan el mismo idioma, es muchísimo más fácil pues llevar a cabo las acciones del autocuidado, ¿no? Entonces, eh, por primera misión es educación, educación y autoconocimiento. Creo que también aquí, como nutricionistas, una de las cosas que debemos cuidar en el paciente oncológico es evitar, por ejemplo, la sarcopenia. La sarcopenia es ese desgaste de la masa muscular. Yo creo que tenemos que, una de las cosas y uno de los objetivos por los que debemos trabajar muy fuerte es ayudar a que el paciente entienda que hay que hacer un conjunto de acciones para conservar la masa muscular. Y esto va a permitir que tenga un mejor proceso oncológico y una mejor tolerancia de todo lo que son los tratamientos. Entonces aquí nos tenemos que convertir como lo ven los héroes del músculo con el paciente, y esto se trabaja de forma articulada con la actividad física y es algo que nunca se puede dejar de lado. Otra misión importante es disminuir los efectos secundarios o darle herramientas al paciente para que sepa manejar una náusea, para que sepa manejar una diarrea, un estreñimiento, algún tipo de síntoma que realmente pueda ser muy molesto y le impida comer. A mí no me interesa que el paciente no coma, a mí me interesa que coma, pero muchas veces no come, el paciente no come porque tiene un malestar, y esto se les olvida muchas veces a los médicos, ¿no? Y es, estoy teniendo náuseas, ¿quién come con náuseas? Estoy teniendo dolor. Nadie come con dolor o con diarrea o con un estreñimiento que tiene 4 días y tienes la panza así de inflada y gases y dolor y cólicos. Entonces, creo que una de las misiones más importantes de los nutricionistas es poder atender. Ay, ahí está la Cagui. Sí. Ay, perdón, perdón. Atender estos efectos secundarios, estos síntomas que le impiden al paciente comer. Entonces, esta es una misión creo que muy importante, y esto lo maneja muy bien un nutricionista oncológico. Otra cosa
importante, y es que un paciente oncológico tiene un sistema inmune que va a estar deprimido, que va a estar bajito, digámoslo así. Y eso hace que el paciente esté mucho más expuesto a infecciones, infecciones que quizás para nosotras podemos resolverlas fácilmente. ¿Sí? Nuestro sistema inmune va y las resuelve, pero un paciente oncológico no. Y resulta que una de las misiones que tenemos es ayudar a que el paciente oncológico pueda tener un sistema inmune eh, en buen estado, digámoslo así, entre un ciclo y otro. Ojo, no evitamos que no se baje, o sea, nosotros no hacemos magia. Y ojo con esto y con las promesas que escuchan por ahí de no se te van a bajar las defensas, vamos a evitar que se te bajen las defensas porque esto sería mentir. Nosotros lo que hacemos es ayudar a que ese sistema inmune se pueda equilibrar entre una aplicación y otra. Me refiero, por ejemplo, a ciclos de quimioterapia. El sistema inmune se baja porque es un efecto secundario del tratamiento. Lo que buscamos es potenciarlo en los periodos de tiempo pertinentes para que puedas estar apto para la próxima aplicación. Nosotros los nutricionistas también disminuimos el riesgo de complicaciones y la asistencia a urgencias recurrentes. Si tú estás bien nutrido, hay menos probabilidad de que te compliques, por lo que las visitas a urgencias disminuyen bastante cuando tenemos un manejo de la alimentación que cubre con las necesidades que estás teniendo en este momento. Y otra de las cosas que me gustaría como rescatar y me parece una de las cosas más bonitas, aparte de brindar confort y calidad de vida, creo que una de las cosas más importantes es devolverle la capacidad de volver a comer con disfrute, de volver a sentir el alimento de una forma agradable y de una forma amigable. Y creo que esa es una de las tareas más importantes, devolverte la capacidad de disfrutar tu alimento. Y eso es una de las cosas que yo disfruto más. Una de las cosas que al final el paciente, cuando terminamos procesos, le pregunto y que me diga, me estoy Estoy comiendo comiendo esto esto delicioso, delicioso, me me estoy estoy disfrutando disfrutando esto esto nuevamente. nuevamente. Es una de las Es cosas una de más las valiosas cosas que más puede haber. valiosas que puede haber. Ujú. Exactamente, y es que yo creo que una cosa que hay que entender en el paciente oncológico es que la comida se le puede volver un sacrificio, ¿no? O sea, una de las, como de las palabras que entra a lo que significaba comer, que a veces era un disfrute, que a veces era un placer, que a veces era un deleite, ¿no? Una de las palabras que entra allí en relación con el alimento ahora es que es un sacrificio y entre más tiempo vaya pasando de ciclos, de aplicaciones, de días que va teniendo esa relación, pues se va cronificando el problema y lo va incrementando muchísimo más. Yo no sé, no sé cómo estarán otros países también en relación con los equipos, en hacer equipo con nutrición, con psicología, con otros apoyos que son absolutamente importantes en el proceso de recuperación, pero sí es algo que me preocupa por lo que veo como en los grupos que me gusta seguirlos, me gusta apoyarlos, pero veo y les pregunto a veces, oiga, pues, ¿te han remitido a nutrición? ¿Te han remitido a psicología? ¿Expertos en oncología? No, pero es como si no existieran, ¿no? Entonces, bueno, ese es un problema. Y la otra cosa que hablabas que me llamó mucho la atención tenía que ver como con el saboteo de pronto por parte de la familia. Y es que ellos, todos en Colombia tenemos un dicho, no sé si lo tienen en Venezuela, y es enfermo que come no muere. Sí, ¿Sí? sí. Y eso implica como que si, como aprovechemos y démosle mucha comida y llenémosle el plato y rebosante el plato y termina siendo muy frustrante para ellos cuando el paciente medio ve eso y no quiere saber absolutamente nada de eso y de hecho hay náuseas y de hecho hay vómito y diarrea y una cantidad de cosas y sí, y es porque también ellos se encuentran muy ansiosos de encontrar soluciones, ¿no? Alguien acá nos está contando algo, ya lo vamos a retomar,
Pero claro, ellos, al igual que el paciente, están allí buscando qué se le da al paciente, cómo se le puede apoyar, pero definitivamente no es lo que encuentres en Face, no es lo que encuentres en Google, no es lo que te diga el señor de la farmacia que no es médico, no es el vecino, sino son las personas pues que están realmente capacitadas para esto, ¿no? Bueno, pero entonces toca irse como esto implica, cuando hay un paciente oncológico, implica grandes restricciones, implica irse hacia, de pronto hacia un veganismo puro o todo orgánico. ¿Qué implica qué es lo mejor para un paciente oncológico? ¿Algo muy extremo o qué? No, no. Yo creo que Yo creo que todos los extremos están malos, o están sea, malos, o sea, lo muy lo restrictivo muy y lo muy restrictivo y lo muy permisivo. permisivo. De hecho, De hecho, hacer hacer ejercicios, por ejercicios, por ejemplo, ejemplo, en en exceso, exceso, también nos también perjudica, nos que a veces uno perjudica, que dice, a veces uno es dice, una es una acción que tenemos acción que que hacer para tenemos que estar hacer para estar saludables. saludables. En exceso En genera exceso estrés genera estrés y radicales y libres. radicales Entonces, libres. lo Entonces, mismo lo pasa mismo acá. pasa acá. La La alimentación tiene que ser alimentación tiene que ser equilibrada. equilibrada. ¿Tú me escuchas con ¿Tú me eco? escuchas con eco? No, Yo yo te me, oigo Yo me perfecto. bien, Bueno, bien, me bueno, escucho me raro. escucho raro. Em, Em, entonces acá entonces la acá idea no es la hacer idea no es hacer restricciones de hecho que restricciones le de hecho que generen le al generen paciente al estrés. paciente estrés. No. No. Moni se escucha Moni se eco. No, escucha yo, eco. Sí. Moni, ¿se escucha eco? Sí. Sí, Sí, ¿Y qué sí, yo hacemos? me repito. me repito. No sé. ¿Aló? Hola. ¿Aló? Hola. Pues no sé, voy a apagar mi micrófono por si de pronto, no sé, Ok, se me ocurre. ok. Ahora sí, no sé ustedes aquí, pero ahora sí escucho sin eco. ¿Me confirman, porfa? O- bueno, voy a seguir hablando entonces. Creo yo que se arregló el tema del eco. Entonces decía yo que no era recomendable. Ahora bien, listo. Creo que no es recomendable hacer restricciones absolutamente extremas. Cuando tú dices, me convierto ahora en vegetariano, me convierto ahora en vegano, creo yo que este no es el momento para hacer un cambio tan radical como esto. De hecho, podría traer grandes consecuencias, grandes alteraciones a nivel corporal, grandes pérdidas, de hecho, de masa muscular que nos puede traer complicaciones. Entonces, este es un momento para entender cuáles son tus necesidades, para ir haciendo los cambios también al ritmo que tú necesitas hacer. O sea, siento que todos tenemos nuestros propios ritmos de cambio y que no podemos forzarnos a hacer cambios en momentos de la vida donde ya tenemos mucho estrés si no estamos listos para ello. Obviamente hay unas recomendaciones muy particulares que te van a beneficiar. Hay recomendaciones de disminuir ciertos alimentos que de hecho pueden generar mucha más inflamación, que pueden considerarse de hecho estimulantes, pero son cambios que se pueden ir haciendo progresivamente y que no tienen que hacerse de un día para otro siendo extremos y generando eh, grandes angustias, digamos. Creo que es importante tener en cuenta el origen de los alimentos. Sí importa de dónde viene lo que comemos, sí importa conocer este retorno, ¿no? De lo que está ingresando a nuestro cuerpo, porque hoy en día la alimentación es muy diferente a lo que pasaba hace unos 80 años, hace unos 100 años, donde todo era sin tanto pesticidas, sin tanto químicos, las tierras eran diferentes, no había un boom de industrializados como los tenemos hoy día, que se han convertido en normales. Y si uno va a la despensa de las casas de las personas, lo que hay en mayor cantidad son industrializados y muy pocos alimentos frescos, muy pocos alimentos reales. Y es aquí donde uno se pregunta
¿qué tantos cambios tengo que hacer? Y ahí el cambio implica también de qué hábitos has optado por tener. Si te has contaminado de la industrialización, de la practicidad y de desconectarte también de tus necesidades. Cuando uno se va por lo práctico porque no tengo tiempo para cocinar y prefiero priorizar otras actividades, te estás desconectando del autocuidado, ¿no? Y empiezas a preferir cosas también que están listas para comer y no te estás dando el tiempo de tener esos momentos mágicos con tu alimento, de poder tener esa conexión. Y creo que la enfermedad, es decir, o sea, creo que el cáncer en este momento de la vida es poder empezar a reconectar con todas esas necesidades que se han dejado olvidadas. Dentro de esas, prestarle atención a la alimentación, al origen, al disfrute y a todo, a poner un poco en marcha realmente lo que te nutre, no lo que está ahí disponible, sino lo que realmente te nutre. Entonces ahí como que no es restricción, es conciencia desde lo que realmente te nutre. Moni, tienes tu audio apagado, acuérdate. Perdón, ¿ya me oyen? ¿Y cómo podría ser la familia que quiere apoyar al paciente en relación con la alimentación? Bueno, eso es Bueno, una gran esa es una pregunta. gran pregunta. Moni, apaga tu Moni, audio. apaga tu audio. Listo. Em, Creo que la familia debe, como les decía al inicio, hablar el mismo idioma que el paciente y debe preguntarle al paciente también cómo se siente y qué está necesitando. A veces la familia va en automático y piensa que am, darle salmón al paciente todos los días es la mejor acción y resulta que comer salmón 2 días seguidos ya no. Uno que de repente no está en un proceso de estos, que no tiene alterada la percepción del sabor, que no tiene alterado el olfato, que no tiene ninguna malestar, pues ya 2 veces seguidas es demasiado, ¿sí? Y muchas veces no le preguntan al paciente o se lo, se lo, se lo suministran de una forma como, como hasta con chantaje, ¿no? O sea, este pescado que me costó no sé cuántos miles de pesos y yo te lo estoy dando para que tú te sanes y no te lo quieres comer. Pregúntale si lo quiere primero. Pregúntale qué le provoca, cómo está su apetito, qué textura en ese momento está deseando. Si no tiene hambre en ese momento, no regañen al paciente, no lo presionen, no lo castiguen, no lo hagan sentir mal. Ármense de mucha paciencia. Yo sé que estar del lado como de familiar puede ser muy frustrante en estos casos, pero siento que pudiendo tener un poco de herramientas, por ejemplo, ofrecer el alimento en porciones pequeñas, de repente en unos horarios diferentes, con unos aromas muy suaves, con unos sabores muy especiales, complaciendo de repente en algunas cosas en el momento de comer al paciente, sentándose a comer en un ambiente armonioso. Imagínate que el momento de la comida es el momento del regaño. No, o sea, con qué ganas yo me siento a la mesa si me van a regañar, me van a juzgar, me van a empezar a cantar toda la cantaleta, o sea, qué fastidio sentarse a comer. Mejor no como, ¿sí? Y es un mecanismo de defensa. Y yo creo que la alimentación tiene que ser armoniosa y la familia debe contribuir a que esto sea así y apoyarse con el equipo, apoyarse con el nutricionista, apoyarse con el psicólogo, porque aquí hay estrategias, más allá de lo que les pueda decir así rápidamente, hay estrategias que se utilizan para que sea mucho más fácil ese momento, para que podamos aportar y no castigar al paciente al momento de la comida, que es algo tan sagrado. Entonces, si son familiares, por favor, no hagan esto, o sea, no regañen, no presionen, porque lo que van a generar es una asociación negativa con el momento de la comida. No sé, Moni, allí tú como Y tú como experta. experta. Sí, no, tal cual lo que tú estás diciendo, de los errores que se cometen cuando hay un diagnóstico, por ejemplo, pasa algo y es que se llama saturación, así
esto de que encontramos en internet que dice que, por ejemplo, la guanábana, el salmón, los frutos rojos, ¿no? Y de pronto es que la nevera llena de 3 guanábanas bien grandes, ¿no? Y esas tiene que comérselas durante la semana, pues la persona pasando por un momento tan difícil, ¿no? Pues que la comida, ni siquiera estando todavía en tratamiento, o sea, está en un momento amargo de su vida, del diagnóstico, y tener que comer siempre lo mismo, pues en 2 días ya está totalmente asociada a cualquiera de estos alimentos, que sí es importante que estén a lo largo del tratamiento, pero pues no son la fuente única para aliviar o para sanar, y si eso si eso les están diciendo es porque hay algo que allí no está bien, ¿no? Entonces, Ujú, por un lado, van a generar algo que es una saturación, ¿no? Mm, la otra cosa es que se vuelve un momento en donde todo el mundo fiscaliza cuánto come el paciente, ¿no? O sea, están de pronto en la, en la mesa, y por eso van a encontrar muchos pacientes y familias que empiezan a encontrar después de mucha lucha, que cuando ya están muy frustrados los familiares y deciden ya no acompañar al paciente durante los momentos de la comida, el paciente empieza a comer tranquilo. Sí, entonces, entonces creo que des en cuenta, como revísense un poco la ansiedad que cada quien está teniendo, la frustración, cómo la está manejando, los temores que están manejando, a dónde están llevando al paciente, de generar unas presiones muy grandes, y el momento de la comida, que yo creo que para cualquiera que te estén mirando cómo comes, cuánto comes, y que además te estén mandando esas frases que muchas veces las mamás y todos tenemos acá en la cabeza, porque así nos educaron, ¿no? Claro, usted no se come esto, y cuánta gente allá afuera que sí se está muriendo de hambre, nosotros aquí trabajando para que usted esté bien, ¿sí? Toda esa retaíla que la traemos acá en la cabeza, desafortunadamente, tenemos que hacerle ese cambio, y que además muchas veces nos la enseñó esa persona que ahorita es la que le estamos ayudando a comer, ¿no? O sea, de ahí es poder cambiar el chip, ¿no? Cambiar el chip, y es, oiga, cuando yo era chiquito realmente qué me hubiera servido comer, ¿no? O sea, cómo me hubieran motivado a comer, o sea, cuál hubiera sido un buen ambiente de comer, de pronto ujú. sin el motivador que era el regaño, la correa ahí al lado, cosas así, o sea que a veces a mí me pasó, pero exactamente, o sea, de esas historias difíciles que tuvimos, y menos mal la trajiste hoy a colación, Cari, porque esas son las historias que tenemos con la comida, la gran mayoría, desafortunadamente, y que necesitamos poder recordar para saber qué no hacer, ¿sí? Y para Así poder crear es, nuestra así propia es. historia, así nos volvamos a equivocar, no importa, pero podamos crear un método diferente hasta que podamos encontrar el método que de verdad pueda ser agradable, rarísimo al momento de comer. ¿M? Rarísimo, es totalmente particular. En mi casa, por ejemplo, comemos de una forma muy particular, pero tratamos de estar tranquilos, y eso muchas veces yo digo como, oh, por Dios, esto es muy raro, esto es muy diferente, pero estamos tranquilos. O sea, lo que importa es que sea un momento de calma y de conexión con la comida, ¿no? Mm, Otra cosa es que incluyamos también a la persona que prepara la comida dentro de, o sea, si de pronto no es la familia, sino de pronto contratamos a una señora para que nos colabore con la comida, incluyámosla dentro de las recomendaciones, ¿no? O sea, me acuerdo de una señora, la persona así con un cáncer que le generaba muchísimo dolor digestivo y todo el cuento, y la mujer pensaba, que era la que armaba la comida, pensaba que darle mucho ajo al paciente le iba a hacer mucho bien. Y desafortunadamente, pues cada vez los dolores de estómago eran más intensos, y era más terrible el dolor, y complicaba mucho más la situación. Entonces es como, mm, incluyamos a las personas, a estas personas que dicen voy de visita, le vas a traer algo de comer, mira, te recomiendo estas cosas, ¿no? Como para que, porque ellos tampoco tienen por qué saberlo, ¿no? Pero en cambio, la persona que ha recibido una buena asesoría sí sabe cómo hacerlo, ¿no? ujú. De Eso. hecho, De una de las hecho, cosas que una de me las parece cosas, chévere de la virtualidad es que, por ejemplo, cuando hago sesiones con mis pacientes, muchas veces se conectan con la familia. Y esto permite que todos escuchen, pregunten,
porque hay familias numerosas y todo el mundo tiene algo que aportar y creo que es importante hacer estas sesiones cuando la familia participa en el cuidado del paciente o cuando hay personas ajenas a la familia que también están allí. Por ejemplo, contratamos a alguien que cocine. Entonces, esta persona que se va a convertir en el eje fundamental de la alimentación, de suministrar la alimentación al paciente, debe estar allí escuchando cuáles son las recomendaciones. Em, los amigos, las visitas que suelen endulzar, como en estos días estaba yo haciendo un live de endulzadas por el mes del amor y la amistad. Y, y justamente es lo que llevan las personas a las casas, dulces, chocolates, caramelos, galletas, y creería yo que también ir transmitiendo a estas personas que nos visitan cómo estamos, cómo nos sentimos y cuál sería la mejor opción de presente que me puedes traer. em, es muy importante porque nosotros demostramos a los seres humanos, demostramos amor con la comida muchas veces y un acto de presentarse en la casa de alguien que queremos y que está de repente malito es llevando algo de alimentos, pero se asocia más con dulces. Entonces creo que es muy sabio empezar a decirle sin pena. Creo que una de las cosas que hay que quitarse ahorita es, ay no, qué pena, ¿cómo le voy a decir yo que en vez de traerme galletas me traiga frutos secos, por ejemplo? Así, diciéndolo, así tal cual, diciéndolo. Y creo que es una de las cosas importantes, empezar a expresarse y empezar a contar cuál es la necesidad para que el resto pueda movilizarse en función a esas necesidades que está teniendo el paciente. Sí, qué chévere, o sea, preferible el poder decirlo, qué es lo que estás necesitando, porque tu casa se te puede llenar de una cantidad de comida que no necesitas, o a veces la gente espera como ver comer, ¿no? O sea, que te lo comas y resulta que el paciente no quiere en ese momento, o no le cae bien, o no le sirve, o sea, el hecho de uno poder decir, no es el momento, o bueno, gracias, pero no lo voy a comer en este momento, ¿no? O no lo puedo comer simplemente, ¿no? Entonces, bueno. Cari, ¿cuáles serían Otra entonces? cosa, Mónica, Sí, dale. perdón, perdón. Gracias. Creo que Otra otra cosa cosa también también, importante, apaga el audio, apaga Mo. el audio, Mo. Otra cosa importante creo que también es que podamos hacer partícipe a los amigos, a los compañeros de trabajo, a las personas que están alrededor. En esta semana tuve una consulta muy chévere, muy bonita. Una paciente me comentaba que estaban endulzando en el trabajo. Endulzar, para los que no son colombianos, es dar regalitos, dar dulces durante un periodo de tiempo mientras, creo que son 2 semanas antes, no sé, no tengo muy claro cuántos tiempo antes, pero antes del Día del Amor y la Amistad. Entonces se van dando regalitos, dulces, chucherías, cositas. Y ella me contaba que en el trabajo se habían organizado de una forma diferente y que por parejas endulzaban al equipo. Y una de sus compañeras estaba teniendo muy claro la situación de ella y le hizo una comida especial. Le prepararon una comida especial y han tenido en cuenta en oportunidades como que ya va, ¿qué podemos hacer también como para integrar a esta amiga, a esta compañera que está aquí con nosotros y cómo lo podemos hacer diferente? Y lo han logrado. Y yo creo que cuando uno tiene equipos sólidos, cuando tiene amigos que de verdad están comprometidos en ayudarte, pueden contribuir a hacer cambios importantes que te apoyen, ¿no? Y que no te saboteen. A veces los amigos saboteadores son, ay, comete esto, que esto no te va a hacer nada por esta vez, ¿sí? Y esta vez son
las 2 semanas del endulzamiento, por ejemplo, o son cada vez que venimos a tu casa, o es cada tarde de la merienda de la tarde cuando salimos a tomarnos un café. Y a veces el tema está en que la necesidad de esta persona se está dejando de lado y creo que una de las cosas más bonitas es trabajar en tribu, en equipo. Y este ejemplo que ella me daba esta semana, a mí me pareció lo mejor de lo mejor y que es posible. Es posible cuando las personas que están alrededor quieren ser parte de tu proceso y de tu recuperación. Y eran compañeros de trabajo, ni siquiera era la familia. Ay, qué chévere, qué bonito, sí. También yo me acuerdo que alguna vez en un grupo de apoyo que hacíamos presencial ahí en una unidad, ¿te acuerdas que Sí, también sí. asistía, o sea, asistía la paciente y asistía siempre con un compañero Ujú, diferente ujú. del trabajo, compañera, compañero, varios a veces, y llegaban allá al grupo de apoyo porque ellos querían saber cómo apoyar al paciente, o sea, absolutamente hermoso, bonito, la solidaridad, la empatía, el Sí, cariño, sí. los vínculos que se van generando con otras personas, ¿no? Ujú, Bueno, ujú. Cari, ¿y cuál sería? Te hago esta última pregunta y retomamos lo que nos han ido por acá comentando, ¿vale? ¿Cuál sería las últimas como recomendaciones que tú le harías al paciente, a una persona que ha sido diagnosticada de cáncer y a su familia? Que no esperen hasta, lo primero que les quiero decir es que no esperen hasta el último momento para acudir a los servicios especializados, tanto de nutrición, de psicología. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer cuando recibes el diagnóstico. No esperes empezar, voy a ver qué pasa cuando empiece el tratamiento, quizás no me vaya tan mal y es probable que tengas buena tolerancia, pero un acompañamiento siempre va a marcar una diferencia y hacia lo positivo. Entonces no esperes estar muy, muy mal o en últimas instancias para buscar apoyo. Eh, Creo que es importante empezar a conectar con, con tus propias necesidades, empezar a entender tu cuerpo, empezar a crear relaciones que sean amables con el alimento y contigo, no torturarte o no castigarte con la comida. Eh, Creo que es importante tener muy claras las fuentes de información y de dónde sacas el hacer tal cosa, porque puede ser bastante perjudicial en un momento de estos. Siento que la familia tiene que, bueno, tiene no, ojalá la familia quiera contribuir al cuidado del paciente. Y cuando hay familias que quieren contribuir, tienen que trabajar en equipo y tienen que hablar el mismo idioma. Creo que es importante también que las tareas se distribuyan. No le dejen a un solo familiar el cuidado completo del paciente. O no dejen que al paciente solito porque pensamos que está bien porque se ve bien y esto pasa muchas veces. No, como ella sigue trabajando, él sigue haciendo sus cosas normales, pues no necesita apoyo y muchas veces necesita mucho, pero no sabe expresarlo. Acciones como mm, acciones como ayudarle a cocinar, por ejemplo, acciones como ayudarle a hacer el mercado. Hablo como nutricionista, ¿no? Deben existir muchas más acciones positivas, pero ven, ¿qué necesitas? Te llevo, ¿qué te hace falta? Te hago un mercadito y te lo llevo. Ven, hoy te cocino yo. Ven, vamos a salir al parque hoy a, no sé, a ver cómo se pasean los perritos, no sé, cualquier cosa, a ver los pajaritos, sacarlo quizás de ese momento de dolor y de tanto sufrimiento del proceso que muchas veces es del tratamiento a la casa a la sala de quimio o al lugar de la radio. Creo que es importante brindarle unos espacios donde el paciente también pueda tener la oportunidad de sentirse feliz, aunque sea de a ratitos. Y la felicidad son ratos, son momentos, entonces contribuir con esto y no centrarse solamente en el problema y la enfermedad. Eh,
pienso yo que esto, y también importante, como les decía hace rato, la alimentación debe ser, o el momento de la comida debe ser un momento armonioso, debe ser un momento amable. No hagan que esto se vuelva el coco del cuento, el monstruo, el vampiro emocional de sentarse en la mesa a sentir presión. Definitivamente por ahí no es. Entonces, estas serían como parte de las recomendaciones y obviamente apoyarse con las personas que pueden generarle estrategias de tranquilidad en el caso de la alimentación y en el proceso oncológico como tal. ¿No te escuchamos? Que muy claras tus recomendaciones y que voy a retomar por aquí algo que nos contaba alguien. Ay, he visto mucha gente muy bella, me da mucha alegría verla, a Lisette, a Berito. Bueno, dice, gracias doctora, qué buenos consejos, ya pasé por las quimioterapias y no quería comer, sin embargo trataba de alimentarme de verdura, proteína, fruta y agua en pocas cantidades, pero lo hacía. Bueno, tenía Bueno, tenía conciencia. conciencia de que habían unos principios básicos y lo que me parece interesante es que dice lo comió en pocas cantidades. Es decir, que al final tenía claro de que tampoco tenía que abarrotarse de comida en un momento donde su cuerpo estaba teniendo dificultad para comer. Pero la conciencia, bueno, también la conciencia es importante, ¿no? O sea, tampoco es dejar de comer porque no tengo hambre, es poder buscar la mejor manera de hacerlo con unos nutrientes de buena calidad en los momentos donde estoy teniendo dificultad. Dice alguien por aquí, un acompañamiento comprensivo, a veces no se necesita más. Estar, Tal cual. estar ahí, agarrarle la manito y ya. Exactamente. Bueno, yo creo que, no sé si se me pasó algún otro comentario, probablemente, lo siento, no me está, ya, acá ya, a ver, no, no, Muchísimas creo que ya, gracias por estos espacios tan educativos y Sensibles, dicen por nos acá. dicen por acá. Yo creo que nos Yo quedan creo que dos nos quedan minutos, dos Moni. minutos Vamos a despedirnos a porque la vez despedirnos, porque la vez pasada, pasada queda muy encima, quedó súper sí. encima. Pues nada, que nos sigan, pedirles que nos sigan ahí en nuestras redes, aquí en Nutrioncológica, que es de Cari, en Valientes en Oncología, que es de las dos, que tiene que ver con psiconutrición oncológica, que es nuestra página que es www.psiconutriciononcologica.com, en donde pues estamos nosotras en un servicio conjunto o también de manera individual. También estamos subiendo información importante en YouTube. Bueno, y en lo que les podamos colaborar con todo el gusto y con todo el cariño y tratando de ser lo más profesionales posibles. Pues sí. pues sí. Gracias por estar Gracias por estar acá. acá. Siempre nosotras pues brindándoles la información que pensamos que les puede ayudar. De todas maneras, les agradeceríamos que nos escriban qué les gustaría escuchar, qué temas les interesan, qué están teniendo en mente y qué soluciones piensan que nosotras desde la psiconutrición podemos brindarles. Entonces, esperamos sus mensajes porque seguramente ustedes que están del otro lado tienen unas necesidades muy puntuales que nosotras podemos tomar en cuenta y podemos armarles espacios pues para ayudarles con estos temas. Muchísimas gracias y bueno, espero que en 15 días volvemos a estar por acá para contarles sobre qué es la psiconutrición oncológica y pues ahí vamos generando temas. Por eso les decimos, cuéntenos qué quieren escuchar para ir haciendo pues más adelante otras propuestas. Un abrazo, gracias por estar acá y de verdad de todo corazón lo disfrutamos muchísimo y gracias por sus comentarios.